están? Bienvenidos a este canal de Crimen y Misterio. En el video del día de hoy les hablaré sobre el caso de Chepito, a quien extrañamente un agente de la Policía Nacional Civil le quitó la vida sin justificación. Esta noticia tuvo poca cobertura en los medios de comunicación, solo se cuenta con una fotografía, por lo tanto el video se recreó para dar a conocer el caso. Aclarado este punto, pónganse cómodos y vamos a comenzar. José Mauricio Salazar, a quien de cariño sus vecinos llamaban Don Chepe o Chepito, tenía 38 años de edad al momento de los hechos. Era hijo de Marta Alicia Salazar. Chepito nació bien de salud, pero a los 6 meses de vida le diagnosticaron una enfermedad que lo condenó a vivir con una discapacidad. Fue declarado sordomudo y también con una leve dificultad al caminar. Cuando cumplió 2 años de edad, su madre se acompañó con Miguel Ángel Andrade, quien representó en la vida del pequeño una figura paterna. En el 2004, ya siendo un adulto, su madre falleció. No existen registros del motivo de su deceso, pero sí se sabe que Chepito siempre se quedó a vivir con su padrastro en la lotificación El Zaite, en Zaragoza, un municipio del departamento de La Libertad. Para entonces la discapacidad en el joven no fue impedimento para que se pudiera desenvolver en diferentes áreas de trabajo. Era muy conocido y querido por los habitantes de la comunidad, porque a pesar de sus dificultades, le gustaba trabajar para ayudar a su padre con los gastos del hogar. Entre algunos de los trabajos que desempeñaban era pintor, soldador, jardinería y tareas de albañilería. El miércoles 24 de marzo de 2017, alrededor de las 8:30 de la mañana, en la delegación de la Policía Nacional Civil de Zaragoza, un agente recibió una llamada proveniente de la lotificación El Zaite, donde le informaban que habían varios miembros de una pandilla y quienes tenían varias armas en su poder. Inmediatamente un carro patrulla con 4 agentes de la sección táctica operativa se dirigieron hacia el lugar, pero al parecer solo se había tratado de una falsa alarma. Antes de las 4 de la tarde, el carro patrulla de la policía regresó nuevamente al lugar. Querían corroborar si había presencia de pandilleros. Para hacer el patrullaje, los agentes se dividieron en parejas. Una de ellas estaba conformada por Clarencio y Herminio. Ese mismo día, Chepito regresaba de hacer un trabajo a uno de sus vecinos, quien lo había contratado para colocarle un pasador a una de las puertas. El joven llevaba consigo el taladro que su padrastro le había prestado para que hiciera el trabajo. Mientras Chepito caminaba por la calle principal de la lotificación El Zaite, recibió un disparo que al instante le quitó la vida. Estaba a solo una cuadra de llegar a su casa de habitación, donde le esperaba su padrastro. Al escuchar varios impactos, los vecinos sorprendidos salieron de sus viviendas para ver qué había ocurrido. Lo sorprendente fue que vieron a Chepito en el suelo ya sin vida. Los vecinos comenzaron a acercarse, querían saber por qué le habían disparado al joven. Los policías solo se limitaron a decir que la víctima era un pandillero de la zona, pero esa era la versión de ellos y no la de los residentes del lugar, quienes aseguraban que la víctima era una buena persona y que tenía discapacidad para escuchar, hablar y caminar. Inmediatamente comenzó a circular un tuit de la Policía Nacional Civil informando que un grupo de pandilleros había atacado a elementos policiales en la lotificación El Zaite y que uno de los sujetos había fallecido en el ataque. Sin embargo, los vecinos de la familia Salazar se habían unido para desmentir aquella versión que seguían escuchando de parte de las autoridades, y ellos negaban la acusación. Una semana después de escuchar la versión del Estado, Miguel Ángel acudió a la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos para denunciar el asesinato de su hijastro. Miguel Ángel aseguraba que el Estado era capaz de proteger a los elementos de la policía para que la institución no quedara mal ante el pueblo salvadoreño, pero su mayor preocupación era que los agentes caminaban libres por la calle y que ante la insistencia de él por aclarar la situación, ellos podían atentar contra su vida. Y así dio inicio a una lucha legal contra el Estado salvadoreño. A pesar que él no era el padre biológico, decidió llevar el caso a los tribunales a través de la Fiscalía General de la República y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas,
Querían que el caso no quedara en la impunidad y que el responsable pagara como manda la ley. Pero una prueba que le realizaron a las manos de la víctima para confirmar si él había accionado el arma dio como resultado negativo. Él no había disparado como había informado la policía. Así se comenzó a sospechar que la escena había sido alterada por la presencia de un arma y la desaparición del taladro. Las evidencias recopiladas por la policía científica determinaron que el homicida de Chepito estuvo a 5 metros de distancia y no a 32 metros como se informó inicialmente. El hecho no reunía las características de una ejecución extrajudicial, sino más bien se trató de una intención eventual, ya que los agentes confundieron el taladro con un arma. No obstante, por el hecho de haber modificado la escena del crimen y desaparecer el taladro, el tribunal ordenó que la fiscalía comenzara una investigación por complicidad y fraude procesal en contra de los dos agentes. Luego de las investigaciones, el 25 de abril de 2017, la Fiscalía ordenó la detención de los dos agentes policiales que habían participado en el crimen, luego de conocerse que la escena había sido alterada. Según el reporte policial al que se le dio lectura en la vista pública, todo comenzó cuando se recibió una denuncia ciudadana, informando que en la zona habían varios pandilleros armados. Al llegar al lugar, los policías observaron de 7 a 8 individuos caminando por la zona. Los oficiales les pidieron que se detuvieran para realizarles una revisión de rutina, pero los sujetos se adelantaron accionando sus armas contra ellos, quienes inmediatamente respondieron al ataque. Luego observaron que uno de los sujetos cayó al suelo. El resto huyó del lugar. Al acercarse al supuesto lesionado, se percataron que había perdido la vida, encontrando cerca del cuerpo un arma 9 milímetros que tras una investigación se determinó que tenía reporte de robo desde el mes de septiembre de 2016. Esta fue la versión de los agentes policiales. Sin embargo, la parte acusadora contaba con la versión de 2 testigos de la zona, que desmentían el reporte policial. Los testigos se presentaron para brindar su declaración. Aseguraron conocer a Chepito, quien no pertenecía a ninguna estructura delictiva. De hecho, uno de ellos dijo que ese día había realizado un trabajo en una de las puertas de su casa, que cuando se retiró de la vivienda eran las 4 de la tarde. El joven llevaba en el hombro el taladro con el que había estado trabajando, pero a los pocos minutos escuché varios disparos. Fue entonces que una vecina me comentó la trágica noticia, que a Chepito le habían quitado la vida. El otro testigo dijo: mientras caminaba hacia la tienda sobre la calle principal, vi a Chepito. Llevaba sobre el hombro un taladro, el cual sostenía con la mano izquierda. Le faltaba poco para llegar a casa de su padre. Me saludó y como a los 10 segundos escuché varios impactos. Corrí para refugiarme en una casa. De pronto se sintió un completo silencio. La verdad, no escuché que alguien hablara, como comentan los agentes que habían ordenado detenerse a un grupo de pandilleros. Solo él y yo caminábamos por el lugar en ese momento. Cuando le tocó el turno al padre de Chepito, dijo: no tenían por qué disparar, si lo que tenía en sus manos era un taladro con una extensión negra que se podía ver claramente con la luz del día, que no daba lugar a que hubiera confusión, pero los oficiales insisten que lo que llevaba era un fusil, lo cual no es cierto. La parte acusadora quedó asombrada cuando los acusados se presentaron a la sala cubriendo sus rostros con gorros pasamontañas. Según los familiares de los agentes, habían recibido amenazas luego del homicidio de Chepito y solicitaron a la Fiscalía régimen de protección para los 2 acusados, a quienes les asignaron las claves Herminio y Clarencio. Tras una serie de investigaciones, se comenzó a documentar algunas inconsistencias en los relatos de los otros 2 policías que acompañaban ese día a los acusados. Según ellos, los pandilleros luego del ataque se ocultaron en un callejón, el cual no existe en el lugar de los hechos. También manifestaron que la víctima usaba zapatos deportivos, pero la fotografía tomada ese día al cuerpo se observa que la víctima usaba sandalias. Aseguraron que había un vehículo estacionado después de una tienda, pero en la fotografía se ubica a 300 y 350 metros antes del automotor. Algo que llamó la atención del juez es que en la prueba pericial las huellas de la víctima no coincidían con las que tenía el arma. Por este y otros motivos ordenó que se realizara la reconstrucción de los hechos.
Finalmente, el 9 de mayo de 2018, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla sentenció a 20 años de prisión a José Francisco Ramírez Rodríguez, tras encontrársele culpable del asesinato de Chepito, a pesar que la parte acusadora y fiscal del caso habían solicitado al juez que condenaran a los dos policías a la pena máxima para este delito. El tribunal únicamente condenó al agente Ramírez Rodríguez, mientras el otro acusado quedó absuelto por no habérsele encontrado pruebas que lo incriminaran en el caso. El fallo no fue del todo satisfactorio para los familiares y acusadores, pero al menos dejaron al descubierto uno de los malos procedimientos policiales. El tribunal pidió a las autoridades que aclararan públicamente que la víctima no era pandillero y que debido a una confusión por parte de la policía le habían arrebatado la vida. Es así como Mauricio Arriaza Chica, director de la Policía Nacional Civil, se dirigió ante los medios de comunicación para pedir una disculpa pública a los familiares de Chepito, ya que ellos como institución se vieron perjudicados por los hechos ocurridos aquel 24 de marzo de 2017. A la vez aseguró: niego rotundamente que José Mauricio Salazar haya pertenecido a las pandillas. A pesar de las disculpas, Baulenas, querellante del caso, reprochó: la PNC encubrió el hecho y alteró la escena del delito para intentar justificar un enfrentamiento que después de 4 años se presentan para pedir perdón. A este mensaje respondió Mauricio Arriaza asegurando: siempre hemos mostrado total disposición de cooperación con las autoridades competentes para deducir responsabilidades, más cuando un policía se encuentra involucrado. Al final, Miguel Ángel logró que se hiciera justicia por el crimen de su hijastro, y a la fecha se desconoce por qué motivos le fue plantada el arma a Chepito y cuál fue la verdadera razón por qué el agente de la policía le disparó, ya que esta información no se dio a conocer. Misteriosos, si me acompañaron hasta aquí, gracias por el apoyo. Díganme qué opinan del caso del día de hoy, los estaré leyendo. No olviden compartir con sus familiares y amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio. Adiós.